Hola, buenos días, Alondra. Buenos días. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿verdad? Estoy bien, gracias. Ver. ¿Y ustedes cómo están? Bien, bien. Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Cómo les va con las otras clases? ¿Todo bien? Más o menos. Son Mucho muchas. trabajo. Sí, son muchas. Ya estaba viendo noticias y ustedes saben que ayer por la noche, creo, Biden anunció que va a haber en mayo, a finales de mayo, vacunas para todo el mundo. Así que a lo mejor este verano volvemos a la normalidad y en agosto empezamos clases presenciales. Estaría chévere eso, ¿verdad? Ay, sí, hace Sí, falta. Hace falta definitivamente. salir de la casa. Miren, la clase de hoy era extender sesión. Vamos a empezar explicando los revoluces que yo hago a veces. Ok, tenían que se iban a anotar para la cita conmigo, ¿verdad? Yo pensaba originalmente que hoy nos reuníamos, pero cuando me puse a hacer la cita, cambió todo. Yo creo que era porque no podía hacer las citas el día que yo pensaba porque el sistema no me lo permitía y terminaron siendo las citas para el 24 de marzo, o sea que todavía tienen tiempo. Gracias por anotarse. Y entonces resulta que la tarea que teníamos para esta semana, pues se pospuso, pero les cambié la fecha para subir la propuesta monografía, que está el lugar para subirla, supongo que la fecha antes, déjame ver dónde está. Yo cuando no encuentro algo lo busco aquí, miren, la tarea, las tareas están aquí. Primera reflexión, propuesta de monografía, está para subir la semana 10, que es justo antes del día que se reúnen conmigo, ¿no? A ver cómo está. Editar ajustes. Tienen, o sea, que las pueden subir desde ya, desde el 16 de febrero, ¿verdad? Cuando estén listos y las podemos ir discutiendo incluso antes. Si quieren tener más reuniones conmigo, me las piden. Y cierra el 22 de marzo la actividad, ¿no? Y pueden subir 2 archivos porque yo cuento con que me la entregan, se las corrijo y si quieren, porque es opcional, me pueden volver a entregar y suben la nota. Pueden subir siempre hasta 100, ¿no? Y entonces, yo creo que es oportuno entonces que hoy no tuvieran material para leer porque van leyéndose Pedro Páramo, que es para la semana que viene. Y por el otro, a ver dónde estamos. Pues hoy puedo hablar de cómo escribir, que yo no he hecho esa tarea con ustedes, la hice con los cursos de géneros literarios. Perdonen que esto es una reflexión de alguien, empecé a corregir nuevo documento. Pero con ustedes no había hecho el ejercicio. No, a ver, todos los cursos de estudios hispánicos a nivel de bachillerato se cambiaron con la revisión del bachillerato que se hizo ya hace como 10 años. Y ahora son cursos de educación general. Y entonces ustedes pueden tomarlos también en cualquier orden. Y yo en mi cabeza todavía tengo como el orden original que el currículo se pensaba como para ir tomando los cursos por etapa y géneros literarios el curso de introductorio, más introductorio, pero los géneros de historia de la literatura latinoamericana, que es el que están tomando, pues era más avanzado. Y entonces, pues como que yo parto de la premisa de que ustedes saben más de lo que necesariamente tienen que saber, digamos, porque cambiamos las reglas del juego.
Y entonces por eso no les había explicado cómo escribir monografías a ustedes, pero en justicia no tienen necesariamente por qué saberlo, aunque también en el español de generales se supone que le expliquen este tipo de cosas. De todos modos, decidí que hoy voy a tomar el tiempo para hablar de escritura y de investigación en el campo de la literatura, para que manejen las expectativas y para que aprendan, claro está, y como para entonces que la conversación que tengamos sea ya con unas reglas generales establecidas, ¿no? Y entonces lo primero que les puedo explicar es que yo he puesto en la página de Moodle un montón no, pero varias herramientas para que se ayuden a escribir. Lo primero es, esto es una referencia, está en inglés, ¿eh? Esto es un laboratorio de escritura de la Universidad de Purdue. Y tiene la especificidad de que te enseña a citar con el estilo de la Asociación de Lenguas Modernas o Modern Language Association, que es el estilo que yo les pido a ustedes, ¿no? Y tiene también explicaciones de cómo escribir aquí. Si buscan aquí, te dice cómo hacer las notas al calce, cómo se formatean las citas. Ves aquí también cómo se cita. ¿Ves cómo citas libros, cómo citas artículos de revista, cómo citas fuentes electrónicas? Y también tiene esto, que es cómo es que uno escribe un ensayo con las reglas del MLA. Entonces, te dice que tienes que ponerle un header con tu apellido y el número de página. Todo va en doble espacio, ¿lo ven? Todo. Después que lo pones en doble espacio no haces nada más. Incluso las citas acá. Y las citas se indentan solamente en el lado izquierdo. Te dice que no lleva página de portada, ¿no? Pones el nombre, el profesor, el curso y la sección, por favor, porque si no me confundo. Digo, electrónicamente es más difícil que me confunda, pero igual me confundo porque los dos, yo cuando voy a corregir los ensayos de ustedes, los descargo y los corrijo con tracking de Word, track changes se llama, ¿no? Y entonces aquí, por ejemplo, se me van a mezclar los trabajos si no le ponen la sección, ¿lo ven? Este se llama primera reflexión. Sería mejor que les pusieran un título con su nombre para que yo cuando los manejo sepa cómo manejarlos. Es más fácil para mí, pero de todos modos yo con eso no molesto mucho, pero sí quiero que sigan estas explicaciones al dedillo. La razón por la cual yo insisto con el estilo Modern Language Association es porque la Modern Language Association te impone una estructura que te obliga a argumentar tú y que cuando vas a incorporar trabajo que ya ha realizado otra persona, pues te explica cómo citar, ¿no? Y entonces acá es que tengan claro que toda la argumentación es tuya, porque a veces vienen de la secundaria con la idea de que escribir una monografía es coger información y recopilarla y copiarla, y eso en términos académicos no se entiende ni siquiera como honesto, ¿no? Porque estás usando las palabras de otros, incorporándolas como si fueran tuyas, y entonces el estilo MLA te obliga a citar. Es para evitar plagio. Y nada, igual también los estoy profesionalizando. Cuando usted está en la universidad, está pagando para que en los cursos que toma, usted salga con su bachillerato profesionalizado, ¿no? Y no todos van a ser especialistas en literatura, pero de todos modos, no importa el campo en el que tú estés, hay reglas y procedimientos, digamos. Yo te voy a explicar las reglas y los procedimientos de mi campo, ¿no? Entonces, la estructura del ensayo es MLA. Así es el encabezado. Acá va el título del ensayo, el título preliminar.
y entonces empiezas a redactar. Y voy a entrar más en detalle con ese asunto. Ahora, vamos a volver aquí. Y lo otro que les puse es el enlace al Centro de Competencias Lingüísticas de la UPR, que funciona maravillosamente. Yo muy frecuentemente mando a los estudiantes a que hagan cita con el Centro de Competencias Lingüísticas para que los ayuden a mejorar sus trabajos si es que tienen problemas serios de escritura. Y mi experiencia es que con una sesión de tutoría, ellos le dan tutoría o talleres, ¿no? Que ustedes tienen con ellos, mejoran como 50%, 80%, un montón. O sea que quien se reconozca y sepa que tiene problemas de escritura, pues póngase en contacto con el Centro de Competencias Lingüísticas porque ellos son bien eficaces en ayudarlos a pensar críticamente su escritura y mejorar. Acá te explica lo que son. Estoy buscando los enlaces porque ellos tienen un montón de información, déjame ver. Recursos, ¿no? Entonces, mira, revisión virtual. Acceda al correo, vas aquí, solicitud de revisión, el nombre, el número de estudiante, información del curso, y entonces yo creo que les mandas el ensayo y ellos te ayudan en el proceso de revisarlo. Estaba aquí en recursos en español, ¿no? Y entonces ellos también tienen módulos que son como tallercitos que ustedes pueden tomar por su cuenta, acentuación, signos de puntuación, ortografía, uso correcto de las preposiciones, del gerundio, porque las preposiciones y el gerundio en español y en inglés son bien diferentes y como nosotros tenemos mucho contacto con el inglés o interferencia, pues en español hay una tendencia, en Puerto Rico por lo menos, a usar el gerundio como no se usa en español. Entonces, por eso acá te explican cómo usar preposiciones y gerundio. La estructura de una oración completa, la reseña, la monografía. Y entonces acá te va escribiendo, te va explicando cómo escribir una monografía, qué es una monografía. ¿Ves? Posee un estilo académico, APA, MLA, etcétera. Yo les estoy pidiendo MLA. Y acá te da parte de la monografía y entonces ya acá usted sabe, porque ya se lo expliqué, que no lleva portada. O sea, que si sigues el formato MLA no le vas a poner ni portada ni índice. Sí, la bibliografía es obligatoria. La diferencia entre la bibliografía citada y la bibliografía consultada es que, bueno, en la consultada pones todo lo que te leíste y en la citada pones solo lo que citas. El MLA te impone que pongas solamente la bibliografía de textos citados, ¿no? Y entonces acá te habla del proceso de escribir, ¿no? Cómo tú vas por etapas construyendo tu ensayo. Pues esto es un recurso que tienen para mejorar también y organizarse. Para la escritura del ensayo. Y abrí acá un documento en blanco porque quiero empezar a escribir una monografía o un ensayo con ustedes. Yo soy la estudiante en este caso, ¿no? Acá va mi nombre. Ahí decía que lo próximo que va es el curso, así que ESPA 4222, no me acuerdo qué sección es la de ustedes, la 1. Como tengo solo una de latinoamericana, pues entonces no me preocupo por qué sección es. La fecha, hoy es 3 de marzo de 2021 y el profesor doctora Melanie Pérez Ortiz. Y entonces, nada, decía que era doble espacio, así que esto está mal. Normalmente esto ya viene, los documentos Word, con las márgenes a 1 pulgada por todas partes, que es lo primero que te dice el MLA. Déjame buscarlo otra vez. MLA Sample Paper, ¿ves? Te dice en alguna parte que va
a 1 pulgada por todos lados, que va a la izquierda, o sea que no lo vas a sentar, a ver, aquí, ¿cómo se llama? Esto, va a la izquierda, no va así, para que lo cuadre centralizado, porque eso hace que queden huecos y divide las palabras de una manera bien extraña, que va todo en doble espacio. Y entonces ya terminé con la parte del encabezado, lo pongo en centralizar y le pongo el título. El título usted lo cambia, a lo mejor lo decide al final. ¿De qué vamos a hacer la monografía? Vamos a pensar. Ok, vamos a hablar de Quiroga, que fue lo primero que discutimos, y vamos a discutir el almohadón de plumas, y vamos a decir que fue lo que yo les propuse cuando lo analizamos. A ver, el almohadón de plumas. Este es el título de un cuento. Los títulos van siempre marcados. Si es el título de un cuento, de un poema, pues va con comillas, o de un artículo. Si es el título de un libro, va en itálicas. Este cuento está dentro de Cuentos de Amor, de Locura y de Muerte. Y entonces, Cuentos de Amor, de Locura y de Muerte va en itálicas, y el almohadón de plumas va entre comillas, y eso a mí me sirve porque uno cuando lee sabe exactamente a qué género te estás refiriendo, ¿no? El almohadón de plumas de Horacio Quiroga. 2 puntitos entre el modernismo gótico latinoamericano. Y esto es interesante como propuesta de título, porque lo que estoy proponiendo es que el modernismo latinoamericano tiene un aspecto gótico, y el gótico en verdad es un derivado del romanticismo, por lo menos en la literatura inglesa, ¿no? El modernismo gótico latinoamericano. Ok, de eso voy a hablar. Con esto, tú lo pones aquí y así todos los principios de párrafo salen indentados y no tienes que pensar más en eso. En el primer párrafo, tú vas a decir cuál es tu hipótesis. Rápido la tienes que decir. Puedes empezar diciendo cómo llegaste al tema, puedes empezar dando información general. Quiroga está mal escrito. Pero después de 2 o 3 oraciones en las que tú vas como llevando al lector a lo que... llevando al lector con información general, tienes que decir qué es lo que vas a hacer tú, ¿no? Un buen ensayo, una buena monografía tiene un objetivo claro. Y el objetivo es probar. ¿Probar qué? Pues probar una hipótesis. Mi hipótesis, ya les dije, es que el modernismo latinoamericano es gótico, y lo voy a probar con el almohadón de plumas. Y entonces, como les dije al principio, el gótico normalmente es una derivación del romántico, ¿verdad? Y en Latinoamérica está relacionado con el modernismo. Eso yo lo sé, pues que me he dedicado a la vida a leer, ¿verdad? ¿De dónde usted saca información como para poder hacer una hipótesis? Si yo no soy profesora ni soy experta, esto es un curso de introducción, profesora. Pues me voy aquí, déjame no perder esta foto, y busco en biblioteca Lázaro, y eso es lo que yo los estoy obligando a hacer en la propuesta de monografía, a hacer investigación. Porque uno a partir de la investigación puede entonces argumentar. Recursos. Estoy en la biblioteca Lázaro, en bases de datos. En la M busco Modern MLA International Bibliography. Esta gente lo que hacen es que han hecho una base de datos con todo lo que se ha publicado en publicaciones periódicas profesionales. Esto se paga, por eso tengo que hacer login. La Yupi lo paga por usted. Entonces, vamos a usarlo.
Y entonces yo quiero hablar de Quiroga y modernismo gótico. Vamos a ver si sale algo con eso. Manifestación de gótico en la literatura de Benjamin, sí, habla del gótico, pero en algo portugués que no tiene, brasileño que no tiene nada que ver. Modernismo y Quiroga, vamos a ver si así. Horacio Quiroga de Tránsito por el Modernismo. Mira, aquí te explica el modernismo en Quiroga. Este ensayo es de qué año? Del 60. Está bien viejo, pero anyway. Horacio Quiroga de Tránsito por el Modernismo. Es el mismo 2 veces. Pero a lo mejor este me sirve. Revista Nacional de Montevideo. Lo que pasa con el MLA es que no siempre te da el artículo. Lo que te dice es cuál es la referencia y normalmente las bibliotecas compran las revistas, que esto está en la Revista Nacional de Montevideo, y entonces tú buscas, por eso tiene la información de, este es el volumen, este es el número, porque es volumen, número y año, y las páginas del artículo, ¿no? Pide esta revista y con esta información y entonces ahí te sale el artículo. Pero como estamos trabajando remotamente y a veces estos artículos están, vamos a buscarlo a ver si lo encuentro. Vamos a buscar aquí en Google Scholar. Google Scholar, yo copié el título, no sé si se fijaron. A ver si sale. La exploración del irracional en los escritos modernistas hispanoamericanos. Fíjense que esto está incluso más cerca de lo que yo quería. Y esto está en... Eso es un libro entero. Notas preliminares. Pero uno puede ver los capítulos, o sea, no, esto es un libro, y yo no me voy a leer un libro entero para escribir una monografía para su clase, yo tengo 5 clases más, pero puedes mirar el índice, la introducción, la conclusión, ver si hay un capítulo que te sirva, ¿no? Ensueño como realización de los deseos, pesadillas, expresión de angustiosos miedos existenciales, confusión, sueño, realidad. Las fantasmagorías modernistas. El sueño, Rubén Darío. Y no están, los que están en azulito nada más son los que están aquí. Leopoldo Ligones. Pero este tema me gusta, el de las fantasmagorías modernistas, porque tiene que ver con lo gótico, ¿verdad? Puedo mirar a ver si, aunque está trabajando otras obras que no son Quiroga, ¿qué dice de la fantasmagoría modernista en general, no? Vamos para atrás. Yo estaba buscando algo que no conseguí. Modernismo en la producción lírica y narrativa quirodiana como gesto autobiográfico. Eso lo trabaja mucha gente, que la escritura de Quiroga es autobiográfica porque tuvo un montón de tragedia en su vida. Pero aquí habla de modernismo. Bueno, si les interesa pueden leer eso. Estoy pensando yo como que voy a escribir el ensayo. Para la tarea de la propuesta de monografía yo les pido 3, que se hayan leído 3 ensayos. Estos ensayos normalmente tienen como de 10 a 15 páginas, no son muy largos. Entonces les estoy pidiendo que se lean, qué sé yo, 30, 40, 50 páginas para hacer la propuesta de monografía. Y el hecho de que se lean artículos académicos, las diversas caras de la muerte en 7 cuentos de Horacio Quiroga, lo que hace es que los profesionaliza, se enteran del contexto, adquieren información general, ven cómo la crítica especializada se ha acercado al tema que ustedes están trabajando. Interpretación simbólica de la muerte en la cuentística de Horacio Quiroga. Ok, lo que no he buscado es Quiroga y gótico todavía. Esto es
Pereira. Monografía de grado. Esto es una monografía que presentó alguien para obtener un grado en una universidad. Dice en alguna parte qué universidad es. Licencia en educación. Este es el director. No está firmada, pero es un trabajo académico que se supone que alguien revisó. Tienen que ver que sea peer reviewed, es lo que hacen las revistas especializadas, ¿no? Que quiere decir que los pares han visto y han entendido que el nivel del trabajo es el que se requiere para producir conocimiento, ¿no? Déjame volver a la base de datos. ¿Cuál es el MLI aquí de todas estas? La vuelvo a buscar. Sí, esta. Vamos para atrás. Vamos a buscar Quiroga y Gótico, ¿no? Que eran los dos temas. Es que cuando pongo I, no. Como que se queda con la última palabra nada más. No hay nada de Quiroga Gótico. Otra opción es utilizar el metabuscador, que aparte de las bases suscritas, que también les da la opción de seleccionar textos que hayan sido revisados por pares. Es importante que pues, seleccionen ese fragmento. Ahorita pues los puedo guiar un poquito a eso. Ok, pues ¿quieres hablarlo ahora? Ya que estamos hablando de eso. Yo no te he dado a ti, tengo que decir aquí, como me dijiste esta mañana, ¿verdad? Aquí varios participantes pueden compartir ya. Un momentito. Okay. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Pues Sí. cuando seleccionan sistema de biblioteca, pues le puede aparecer esto, o al principio la profesora le aparecía como una página parecida, pero la parte de arriba es igualito, que tiene esto. Seleccionarían lo que sería buscar libros, artículos y otros recursos. Es lo mismo que escribir aquí, porque esa es la primera opción. Uno después puede escoger, por ejemplo, el catálogo te lleva a lo que es la biblioteca, que si tienen que sacar un libro, pues esos son otros pasos que también tienen aquí abajito, si tienen dudas, este chat, que ellos te contestan súper rápido. Tú llenas la información y ellos te dicen, mira, ese libro o ese texto lo consigues aquí, necesitas consulta con un bibliotecario, pues te la conseguimos y cosas así. Así que también tienen esos recursos y tienen el horario y todo, y contestan rapidísimo. Yo lo he estado usando mucho en esto de la pandemia. Pero el metabuscador, ¿verdad? Venimos con que escribimos Quiroga, mismo y Gótico. Lo primero que hago es, ¿verdad? Porque estamos en cuestiones online, escribo full text online y escribo scholarly and peer reviewed, que eso es lo más importante para que sepan que por pares. Ahí no me sale. Vamos a ver si eliminamos los Yo creo que es góticos. que en ese metabuscador sí van separados los términos por coma, para que te los cuente todo. Vamos a ver. Hispanidad y Revolución, la vieja guardia del modernismo, ante la guerra civil, se menciona Quiroga. Acá abajo, reflexiones Acerca acerca de la estética, los cuentos y la crítica literaria en la obra de Horacio Criolti. Mira, esto está chévere porque ese te va a dar como bibliografía, ¿no? Te va a servir para tener una noción de lo que hay, cómo la crítica lo ha leído, que es lo que tú quieres saber. Y una vez tú tienes todo, leídos 3 artículos, puedes redefinir el tema, encontrar que hay algo que te gusta de manera más específica. Inclusive a veces hay que jugar un poco, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí me sale que están online, pero hay veces que cuando le das clic te dice, qué sé yo, que está en JSTOR o en Gates y uno dice, pues ya no lo consigo. Pero entonces
la universidad tiene suscrita a JSTOR y tiene a Gates, lo único que tienes que hacer es, pues entonces moverte a las bases de datos suscritas y poner el título. Que si no te aparece en Google, pues entonces ver de dónde sale y ver si la universidad está suscrita. A veces es como, la información está ahí, lo que pasa es que hay como que saberse pues, los atajos para poder conseguir la información. Y ves, aquí está el texto online, Perdona, que se hice. puede descargar el PDF. Hay veces que el metabuscador solamente te dice que lo puedes leer online exclusivamente, pero casi siempre cuando te aparece que está el texto online es para que lo puedas descargar. Que eso, entonces tienes el abstract y el texto completo. Y lo bueno, por ejemplo, en ProQuest, después empiezan a salir similares. A veces nada más por el autor, pero también que puedes ir consiguiendo otra fuente. Bibliografía. Y si es un tema que nunca nadie ha trabajado, tienes que darle la vuelta, porque digamos que ya vi que no encontré gótico en Quiroga, que me parece raro, ¿verdad? Pero entonces tienes que buscarle el gótico, aunque no sea en Quiroga, o el gótico en Hispanoamericana, o el gótico en Argentina, ¿no? Y entonces así tienes información sobre lo que implica el gótico y entonces puedes a partir de esa información hacer tu hipótesis, ¿no? Porque el protagonista de tu ensayo eres tú. Ahora voy a compartir pantalla yo. O sea que lo que importa del ensayo que tú estás escribiendo es lo que tú vas a argumentar. Y entonces tienes que envalentonarte si quieres y atreverte a decir esto es así. Cuando uno argumenta tiene que ser asertivo. Yo cuando los corrijo siempre les quito, a mí me parece, yo creo, porque eso hace que el escrito sea débil, ¿no? Entonces tú tienes que argumentar diciendo esto es así. Entonces, digamos que ya hicieron la investigación, ya tienen suficiente información, leyeron los artículos, subrayaron lo que les pareció interesante para poder volver. Yo le escribo notitas en el margen para saber de qué tema habla lo que subrayé, para cuando busque no tener que volvérmelo a leer todo otra vez, sino ir sobre mis notas, ¿no? Ok, vamos a empezar con información general sobre, déjame ver. El cuento. A ver. Horacio Quiroga es uno de los cuentistas latinoamericanos más conocidos. Tal vez por el efecto espeluznante que tiene la mayoría de sus cuentos en la resolución final, ¿no? Tal vez por el efecto espeluznante que tiene la mayoría de sus cuentos en la resolución final. Siendo Quiroga un escritor modernista, es modernista, y ustedes saben que el modernismo es lo precioso, el lujo, el saber que la escritura es artificialidad, sobre todo la construcción de una artificialidad, la crítica a la modernidad, precisamente porque es utilitaria, ¿se acuerdan? Entonces tenemos Quiroga, siendo Quiroga un escritor modernista, el resultado tétrico de gran parte de sus narraciones apunta a el examen de
apunta al examen de sus escritos desde la óptica gótica. Entonces, puedes hablar del gótico en general, citar uno de los artículos en los que, a partir de los cuales te documentaste sobre lo que es el gótico. Aquí yo voy a decir qué es el gótico, ¿no? ¿Qué es el gótico? El estilo gótico, ¿no? Y no lo voy a hacer ahora, pero entonces ya un parrafito, 3 o 4 oraciones. Y entonces en el tercer párrafo puede estar en la primera o en la segunda página arriba, ¿no? Voy a decir, en este trabajo demostraré, asertiva, tú vas a ti, ¿no? Demostraré que vamos a extrapolar de manera demasiado general, ¿no? Demostraré a partir del ejemplo de la cuentística de Quiroga que el modernismo latinoamericano se puede asociar con el gótico debido a la valoración del inconsciente en su escritura, digamos. O sea, los monstruos que salen en Quiroga son los monstruos del inconsciente de los personajes. Eso es lo que estoy diciendo aquí, ¿no? Así que ya tengo la hipótesis expresada. Y entonces, como ya tengo la hipótesis expresada de manera clara, pues mi trabajo va a ir al grano. ¿Lo ven? No es que va a irse por las ramas a hablar de cualquier cosa. A lo mejor tú leyendo los ensayos y leyendo los cuentos, pues se te ocurren temas relacionados, ¿no? Más cercanamente o más lejanamente. Pero una vez tú has establecido la hipótesis, vas a trabajar solo lo que tiene que ver de manera directa con esto. ¿Y cómo lo pruebo? Bueno, me refiero a la bibliografía que leí y además lo pruebo con ejemplos concretos de los cuentos de Quiroga. Igual hay que delimitar, porque si el trabajo que yo les pido es de 5 a 7 páginas, creo, para estas clases, pues no puedes hablar de toda la obra de Quiroga, ¿no? De hecho, el título ya dice que lo que voy a trabajar es un cuento, El almohadón de plumas, ¿no? Pero no me puedes decir, voy a trabajar el tema de la muerte en Quiroga, porque eso implica que te vas a leer toda la obra de Quiroga, y eso es una tesis, ¿lo ves? Tienes que ser específico. Y entonces, si voy a trabajar el tema de lo gótico en el almohadón de plumas, pues voy a ver qué dice. De hecho, ahorita busqué de Quiroga en general, tenía que haber buscado también en específico sobre el cuento El almohadón de plumas, a ver cómo la crítica lo ha leído, ¿no? De plumas. Me voy aquí y esto me dice, ay Dios, se me fue, dale otra vez. Esta cosa que no me deja ver. The Icy Bride and the Invisible Husband, Shivering Solitary Pleasure, en oración. Solitary Pleasure, interesting. Este título parece casi gótico. Yo me leería este ensayo. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque habla de la novia gélida. Yo traduciría esto como la gélida novia y el marido invisible. Y shivering es como ustedes traducen shiver, el placer escalofriante. Aparte de que si te lees ensayos cercanos al tema que tú quieres argumentar, también puedes mirar la estructura, cómo está escrito, ¿no? Para aprender lo ficticio y lo real, lo fantástico en el tema de la muerte en 2 cuentos de Quiroga, El almohadón de plumas, la retórica del almohadón, muerte y orfandad, la necesidad de construir una historia a partir del recuerdo
suspenso y desenlace en narraciones de Quiroga y sus lectores. Eso es lo que hay aquí, sobre el almohadón de plumas, no hay más. Me leo los primeros dos estos. Déjame ver. Lo que me da es la referencia, pero ahorita quedamos en que, ¿y dónde está ese artículo? Y un truco que yo tengo es buscarlo así en Google, así al normal. También a veces aparece el artículo. ¿Lo ves? A veces aparece. Ah, pero esto es academia y esto hay que pagarlo. ¿Ves? Hay que hacer login. Yo lo pago. O sea que a mí No me hay va que a salir. pagar, profesora. No, No, uno hace una cuenta gratis, lo único que a veces, por ejemplo, dice que necesita para pagar, pagar para por servicios como el paquete especiales, completo. ¿verdad? Exacto. Y también, a veces, pues, uno hay que atreverse, te dice que el PDF está, pero se lo tienes que pedir como al autor, como enviarle una Ajá. solicitud. Y casi siempre contestan bastante rápido, son bien chéveres y quieren saber por qué. Y uno, pues, estoy haciendo una investigación para un curso y te lo mandan. Que también, pues, hay que a veces ser un poquito proactivo. Pues no sé qué pasó ahora mismo que no pude hacer login, pero nada, hacen una cuenta, entran y miran el artículo. Lo que quiero es ver un artículo para mostrarlo, ¿no? Déjame ver si hay uno que esté aquí. El MLA está empezando a poner los enlaces, pero no todo está enlazado. Y como dijo Fabiola, a veces no está aquí, pero lo puedes buscar en ProQuest. ¿Cuáles son las bases de datos que tienen ProQuest? Ay, a mí se me olvida, la otra es Compe también, ¿verdad? Tú te acuerdas mejor que yo, Fabiola. Yo sé JSTOR, yo sé Gauge, Ese mismo, pero la otra con P no sé. Y hay otro con P. Verifico. ¿Dónde era que yo estaba? La muerte y orfandad, dice que está en la revista de estudios literarios. ¿Saben por qué viré, verdad? Porque aquí te dice en la ficha completa, muerte y orfandad, y quiero leerla. ¿Este era? Sí. Revista de estudios literarios, July, número 45. Ok, yo quiero de 2010, de julio a octubre, el número 45. 2010, ¿este era? 2010, 45 es este. Y ahí está el artículo. Una voz, el juego, literatura, evolución, lugar, discurso. Ay, que mucho me estoy tardando en conseguirlo. La frontera. Y yo como me gusta, vieron, me voy, se me activa la IDD y me pongo a leer lo que no tiene que ver con lo que estoy diciendo. Se supone que esté aquí y no tienen números de página, así que lo tengo que buscar uno a uno. Literatura y bracho, de poco me come. Texto completo, aquí. Mira aquí el ensayo. Localice. Resumen, te da resumen. Ah, no, porque este es sobre Goitisolo, muerte y orfandad. Ah, no, es que yo estaba buscando también lo que no era. Anyway, lo que quería que vieran ahí era que en el MLA a veces te da acceso a los textos completos, ¿no? Por ahí entré. Y de momento pensaba que era muerte y orfandad en Quiroga, pero no era. ¿Me siguen? ¿Es útil lo que estamos diciendo? Que están ahí calladitos. Sí, demasiado útil. Qué bueno. Hagan preguntas también si quieren. Entonces, ya tengo título.
tengo como una introducción en el que digo por qué me metí en este tema. Aquí tengo una tarea para después porque tengo que verificar mis fuentes a ver qué voy a decir del gótico, ¿no? Ya tengo hipótesis. En este trabajo demostraré a partir del ejemplo de la cuentística de Quirógano de ese cuento, ¿no? A partir ni del ejemplo, a partir del análisis del cuento titulado El almohadón de plumas. En español los títulos no van todos en mayúscula, eso es en inglés. En español solo va en mayúscula los nombres propios y los principios de oración como normal, lo normal. En este trabajo demostraré a partir del análisis del cuento titulado El almohadón de plumas de Horacio Quiroga que el modernismo latinoamericano se puede asociar con el gótico debido a la elaboración del inconsciente en su escritura. Esa hipótesis está preciosa. Aunque es un párrafo con una sola oración, esto seguramente es la oración con la que termina el párrafo de explicación del gótico. Y entonces acá empiezo a desarrollar, digamos que Lorem Ipsum. Esto es para la gente que trabaja en diseño de texto, que a veces ponen mira, genérame Lorem Ipsum, ¿dónde está? Generate Lorem Ipsum. Esto es en latín, es una cosa que se usa para rellenar cuando tú quieres formatear. ¿Entendieron lo que dije? Me voy acá, porque no voy a seguir escribiendo. Esto es como se sigue desarrollando lo que yo vengo argumentando, hacer coincidir con el formato de destino. Y quiero tener más de una página, porque esto hay que ponerle el encabezado y no se lo hemos puesto. Vamos acá a formato. Bordes y sombreado, no. Diseño de documento, párrafo, ni me acuerdo dónde es a veces. Lo tengo que buscar cada vez que lo voy a hacer. Y Fabiola me dijo, si tú aprietas ahí, se abre. Míralo aquí, el encabezado, ¿verdad? El encabezado va justificado a la derecha. Acaba el nombre suyo, habíamos dicho. Pérez Ortiz, normalmente los apellidos. Y el número de página. Y el número de página va aquí, no páginas. Acá, número de página. Admitir. Parte superior, alineación derecha. Aceptar. Lo pone ahí. Y entonces ya no te tienes que preocupar de pensarlo más y si tú quitas o añades páginas se pone automáticamente, ¿verdad? Ya, salte de ahí, vente acá. Exit, escape, le di escape. Y ya. Y entonces aquí, vamos a decir que seguí escribiendo y vuelvo otra vez esta cosa coincidir. Pues ya tengo 3 páginas escritas, mira. Y son 5, me faltan 2. Nada, y vamos a decir que aquí yo voy a citar. Después de esta oración, entonces, según Víctor María Heredia, la muerte en Quiroga representa 2 puntitos, enter. Entonces aquí yo lo que hago es que le doy aquí y eso lo que hace es que justifica un poco más a la derecha. Tiene que ser cuadradito. Y ahí vamos a poner otro Lorem Ipsum, pero más corto que el que habíamos puesto hasta ahora. Coincide. Hacer coincidir.
o el formato de destino. Tú no puedes citar tan largo. Lo más que puedes citar son pedacitos porque si no te estás apropiando del trabajo de otro, digamos, ¿no? Admitir. Páginas de la 25 a la 30 no, es la página 25, eso no es tanto como para que tenga más de una página. Cuando cito adentro, en el medio de una oración, vamos a decir que estoy aquí y digo, el cuento comienza, ustedes, después de haber hecho la hipótesis aquí, una introduccióncita, hipótesis, ¿no? Después de haber hecho la hipótesis aquí, lo próximo que usted va a hacer normalmente es contar el cuento. Aquí tú vas a contar el cuento. ¿Qué pasa en el cuento? Porque cuando tú estás escribiendo tienes que partir de la premisa de que quien está leyendo no tiene idea de qué tú estás hablando. Y entonces no puedes empezar diciendo, cuando vinieron los médicos, y de momento, ¿qué médicos? ¿De qué tú hablas? ¿Me sigues? Entonces, es como pensar la escritura por partes, ¿no? Entonces, cuando vas a hablar de algo, primero tiene que quedar claro en la mente del lector de qué estamos hablando. Y entonces, ok, contar el cuento. En vez de poner eso, lo hago aquí en un momento. En este cuento, se narra la vida de una pareja de recién casados. Ella se llama Alicia, ¿verdad? ¿Y él cómo se llama? Jordán. Alicia y Jordán. En este se narra la trágica vida de una pareja de Alicia y Jordán. Ella enferma a los pocos días de casados y muere de una enfermedad desconocida. Para la narración nos descubre al final que la razón de la acelerada leucemia que padecía la joven esposa era un parásito que habitaba el almohadón de plumas que le había chupado toda la sangre. Plumas. Chupado. Ok, vieron que el resumen tiene 2 oraciones. 2, 1, 2, 3 oraciones, cortito. Pero ya yo establecí que los personajes se llaman Alicia y Jordán. Sí, a lo mejor puedo decir, después mientras lo voy discutiendo lo voy explicando, pero ya la persona que está leyendo no está perdida, ya se sabe de qué tú hablas, ¿no? Y entonces vamos a decir, la primera oración del cuento establece el tono gótico, porque vamos a argumentar esto. Y entonces la primera oración del cuento dice, la luna o su luna de miel. Su luna de miel fue un largo escalofrío. Si fuera del libro, aquí no va punto, ni coma, ni nada. Haces un espacio, pones el número de la página, no tienes que decir página. El MLA todo lo hace para economizar, ¿no? O sea que aquí está claro que te refieres a la página 24. Si estás citando de internet, a veces no están las páginas.
Y entonces tienes que decir que no tiene página. Y la bibliografía tú la mencionas, digamos, ahorita te mencioné un crítico que se llamaba, ¿dónde fue que yo lo cité? Me inventé un crítico, ¿verdad? ¿Quién era? Víctor María Heredia. Víctor María Heredia. Pues fíjense que yo no puse no, ahí. ¿Por qué? Pues porque la cita está ahí, está clara. Y cuando yo termine, yo cuando estoy escribiendo normalmente pongo la bibliografía inmediatamente porque no quiero al final tener que ponerme a buscar qué cité cuándo y dónde está la referencia. Insertar salto de sección tiene que ser, porque si dice salto de página se queda con el mismo formato y el salto de sección te permite cambiar el formato y yo voy a cambiar el formato porque aquí voy a poner textos citados bajo y entonces me voy acá y esto va así, mira. Esto es lo contrario a lo que hicimos ahorita para párrafo. Para párrafo habíamos puesto esto para acá. Y ahora yo lo que quiero es que la primera línea quede pegada al margen y que el resto de las líneas, si toma más de una, se vayan indentando para que queden los nombres acá y sigue todo a doble espacio. Eso yo no lo voy a cambiar. Heredia, Víctor, Manuel. Y entonces el ensayo se llama Lorem Ipsum, 20 veces. No voy a copiar el Lorem Ipsum aquel porque era muy largo, muy largo. Y plan. Esto está en la revista iberoamericana, digamos. Ese es el título del ensayo, hasta aquí. Punto. Normalmente si es en una revista académica, pues entonces aquí va el título de la revista en itálica, Revista de Estudios Hispánicos, y esto es volumen, número y año, 40, 25 o 23, que fue lo que me salió. Volumen, número, normalmente era así, año 2007, volumen, número, año, páginas, 25 a la 47. Ese es el ensayo. ¿Ves? Y entonces esto se va indentando y después tú citas otro. Si es el mismo Heredia que lo citas 2 veces, pues pones el segundo artículo aquí. Porque tienes más de un artículo. Si tienes más de un artículo del mismo autor, entonces cuando lo citas, dice según Víctor María Heredia, 2007 entre paréntesis, y lo que les estoy explicando es que no tienes que hacer footnotes en todo el texto, porque cuando aparece Heredia, si yo quiero saber a qué artículo me refiero, voy a la bibliografía y lo busco. No, la información está una vez. Y entonces, ¿qué más te puedo explicar? A las notas son explicaciones. Como por ejemplo, aquí yo estoy diciendo, Horacio Quiroga es uno de los cuentistas más conocidos, tal vez por el efecto espeluznante que tiene la mayoría de sus cuentos en la resolución final. No me gusta que eso sea una oración aparte, ¿verdad? Porque lo que está es continuando la misma idea. Vamos a diciendo, Quiroga, un escritor modernista, el resultado tétrico de gran parte de sus narraciones apunta esto está mal, al examen de sus escritos desde una óptica gótica. Lo que va en footnotes es siempre una explicación, insertar, no bibliografía necesariamente. Insertar nota al pie. La explicación que yo voy a poner ahí es para saber más sobre el tema de la
muerte en Quiroga, véase Fernández Toledo. Y no pongo nada más porque Fernández Toledo está en mi bibliografía. O explicar, para saber más sobre el tema de la muerte en Quiroga, vea Fernández Toledo. Explicar los términos que uno usa de manera que queden claros. La bibliografía, cuando termina, está en página aparte, texto citado. Aquí, HI, JKFGHI, a Fernández Toledo antes. Fernández Toledo. No, Fernández Toledo no es así. Toledo, Leticia, punto. ¿Tienen preguntas? Iba a decir también, ¿verdad? Que una manera más fácil para organizarlo por orden alfabético es si le das control y subrayas las palabras que tú quieres, te vas arriba donde está donde dice AZ. Esto te lo organiza en orden alfabético, ¿verdad? A la derecha, está en el mismo medio. Míralo aquí. Ahí tú subrayas las palabras que tú quieres con control C, con control y subraya. Y entonces está el control pegado y, por ejemplo, subraya Heredia. Heredia. Sí, estoy haciendo uno a la vez. Espérate, que estoy bien. Yo no, eso no lo he hecho. Control. Y esto es una Mac. ¿Sirve con las Macs? Yo creo que sí. Control y subrayas también la otra palabra. ¿La subrayo así? ¿La sombreo o la subrayo? Exacto. Sombrea Fernández. Y ahora apeta control y sombrea también Heredia. No sé si yo no sé de Mac, pero yo sé que por lo menos en los Windows ahí. En verdad lo ahí allí, te lo descartó porque ya creo que ya está en el orden alfabético. Ok. Pero te apretas ese botón y te lo organiza. Está cool. Eso está cool. Sí, ahora la computadora hace un montón de cosas que antes las tenía que hacer yo solita. Yo quisiera, si me permite un momentito compartir la pantalla, profesora. Dale. Es para enseñarles, ¿verdad? Porque Mac y Windows funcionan diferentes. Por ejemplo, cuando van a hacer la sangría, la profesora pues les enseñó como una regla, pero por lo menos mi Word no lo tiene. Así que cuando yo voy a hacer la sangría de la referencia, que se llama sangría francesa, yo le doy a esta esquinita de esta flechita aquí. Eso está en la página de inicio, el home. Y entonces voy a donde dice sangría y dice sangría francesa. En inglés yo creo que dice hangout o algo así. Entonces la selecciono, aceptar y entonces él la acomoda. Y también que es importante en Word que cuando estén escribiendo escriban el español tradicional o español de España, porque el Word con el español de Puerto Rico tiende a que hay algunas palabras que no, pues las encuentra que están bien, pero le falta un acento, cositas así, son detallitos bobos, pero que pues a veces pues perdemos puntos y cosas así por esa cuestión. Déjame ver tu página otra vez. Bueno, ahí está. Perdón, o sea que el español de España es más efectivo que el de Puerto Rico. Sí, en cuanto al autocorrector, bueno, técnicamente el que dice alfabetización tradicional, ese. Déjame ver, dale a vista. Okay. Eso te dio. Tú tienes que tener en inglés. Eso, mira, ahí la tienes. Okay. Perfecto. Tú le puedes decir que te la ponga, pero eso de que te haga los franceses, eso tampoco lo sabía yo. Pues es que en su Word no aparece esta esquinita. No sé si está en otra área. Ahora pásame la pantalla a mí. La suya. Esto también. Está ahí, se quedó como tilteado. Mira. Escape. ¿Ustedes ven el circulito ese dando vuelta? No. Ah, es mi compu la que se quedó tilteada. Ok.
¿Qué era lo que yo quería hacer? No me deja salir de aquí. Se quedó pensando. ¿Tienen preguntas? Aprovechen. Vamos a hablar del tema. ¿Tienen más o menos idea de qué es lo que van a escribir? Fabiola, ¿tú me oyes? Sí, la escucho, profesora. Y los otros me oyen entonces también, ¿no? Porque no sé, como esto se quedó tilteado, no puedo hacer nada más que no sea preguntarles si tienen preguntas. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen claro lo que es el proceso como lo de realizar la hipótesis? Porque me escriben y mayormente ese es como el mayor issue. Mira, la No sé hipótesis es una afirmación. Tienes que decir esto es así. Y vuelvo y les digo, yo sé que ustedes están tomando un curso introductorio y que no se sienten cómodos con ponerse a debatir con los expertos, digamos, ¿no? Pero también es un ejercicio para la clase. Y a ver, te va a servir en la escritura en cualquier campo en el que tú estés, en el sentido de que, bueno, la escritura tiene que ser asertiva, ¿no? Y también tener la noción de que la verdad se construye, ¿no? A partir de las palabras. Por ejemplo, eh, cuando a una mujer le dolía todo el cuerpo, antes del siglo XXI, estamos en el siglo XXI, sí, ¿verdad? Sí, me refiero a partir del 2000. Este, pues estaba loca, ¿no? Esa mujer está medio loca, deprimida, siempre le duele todo. Y de momento, temprano en los años 2000, se inventó la comunidad médica un término que es fibromialgia. Esa enfermedad no existía. Y entonces fíjense que a partir de que aparece un nombre, se le pone nombre a cierto conglomerado de síntomas, pues esa mujer que tenía dolores en todo el cuerpo, de momento, pues no está loca, está enferma, le duele, ¿no? Y entonces tiene un diagnóstico y tiene un tratamiento. Eso supone otro tipo de problemas que no vienen al caso. Lo que yo quiero que ustedes vean es que hay realidades que no existen hasta que no se las nombra. Y entonces cuando tú estás escribiendo un ensayo literario, lo que estás es construyendo una realidad a partir de nombrarla. Eso suena como abstracto, pero en concreto, fíjense que nosotros en clase lo que hacemos es hacernos preguntas sobre los textos y analizarlos, ¿no? A partir de preguntas. Y entonces, ese ejercicio es el ejercicio mental que tú haces para que te salga una hipótesis. Vimos la última clase a Alfonsina Storni, ¿no? Y entonces la hipótesis mía de lectura de Mundo de Siete Pozos de Alfonsina Storni es en el poemario titulado Mundo de Siete Pozos de Alfonsina Storni, la poeta se inventa un mundo a partir de un cuerpo de mujer, digamos, ¿no? Y entonces, sí, esa es mi hipótesis de lectura. Y en el primer poema, ese cuerpo está regido por la cabeza, o sea, la razón, pero también por los siete sentidos que son el gusto, el tacto, el olfato, ¿no? Y entonces uso el primer poema para probar eso y luego la estructura del poemario para desarrollar esa hipótesis. Vieron, ya yo hice el ensayo completo analizando Mundo de Siete Pozos. Lo primero que hice fue que planteé una hipótesis. Puedo empezar con un prologuito que diga las vanguardias se plantean inventar mundos nuevos, ¿no? Puedo irme al artículo de Vicky Unruh, donde ella explica precisamente eso y encuentro una cita bien cool donde ella diga cómo es que proceden las vanguardias. Este poemario de Alfonsina Storni, aunque tardío, hace precisamente eso.
En su escritura la preocupación siempre ha sido feminista, ¿no? Como se ve en los poemas que había escrito en años anteriores, ¿no? En este poemario en particular trabaja el feminismo desde la demostración poética de que no existe una perspectiva única sobre el planeta, sino de que hay tantas perspectivas como personas y que la perspectiva de mujer que ella construye para ese poemario, pues produce un planeta distinto. ¿En qué sentido? Bueno, pues se ve las injusticias sociales de la modernidad, si todo hasta el mundo, se ve la vida urbana como la construcción un emparejamiento de las diferencias en la construcción social, y veo cómo ella usa las figuras geométricas, y ya probé mi argumento y ya voy por la página 7. Acá trabajé la hipótesis de Storni. Ahorita les estaba demostrando una hipótesis con Quiroga. Si no se les ocurre la hipótesis, lean. No sé qué quiero hacer. Escoge un texto cualquiera. Ok, vamos a discutir lo real maravilloso o el realismo mágico a partir de la semana que viene. ¿Habrá un real maravilloso femenino? Yo quiero trabajar una mujer. Profesora, ¿hay un realismo mágico femenino? Bueno, sí, Isabel Allende, pero no solo ella, todo el mundo trabaja Isabel Allende, vamos a trabajar otra cosa. Hay una escritora chicana que se llama Ana Castillo, que trabaja un cierto tipo de realismo mágico sobre la experiencia chicana. Está en inglés ese texto, pero yo te lo recomiendo y te lo lees. O tú piensas, yo quiero trabajar, a mí me gustó Borges. Ok, Borges es difícil. ¿Qué tema? El tema del infinito. ¿Cómo es posible que Borges logre representar el infinito en sus cuentos? Entonces pues vas a buscar información sobre Borges y el infinito. Y entonces la hipótesis mía va a ser que Borges en su escritura construye una mirada divina, ¿no? Porque es capaz de esa mirada, intenta una y otra vez representar todo el tiempo y todo el espacio. Ahí tengo una hipótesis. Y la desarrollo probándola con 2 o 3 cuentos, no pueden ser demasiados. Algunos de ustedes me dicen, yo quiero trabajar una comparación de Pedro Páramo con la novela de Elena Garro que vamos a discutir, que se titula Los recuerdos del porvenir. Y entonces yo te voy a decir, eso es demasiado, tú no puedes hacer eso en 7 páginas. Tienes que escoger o Páramo o Garro. Ok. O trabaja algo más específico, búscate los cuentos de Garro y trabaja un cuento de Rulfo y un cuento de Elena Garro. Cool. ¿Ves? Así va a ser la reunión que tengamos. Ustedes tienen sus intereses, algunos estudian drama, algunos estudian sociología y política, algunos estudian comunicación, y entonces piensa en qué tú te quieres formar, porque a fin de cuentas vas a tener que gastar tiempo investigando, que esa investigación sirva para la formación que tú quieres sacar de tu vida universitaria. O sea, si quieres ser doctor, pues piensa en la mirada médica. Yo quiero trabajar en la mirada médica. ¿Me puedes recomendar un texto, profesora? Pues mira, hay un libro de Ángeles Mastreta en que la protagonista es doctora, que se llama, no es Mujeres de Ojos Grandes, pero si lo busco lo encuentro y te digo cuál es. Y es una novelita como bien cool. Y hay una de Mayra Santos que trabaja lo mismo, Nuestra Señora de la Noche, ¿no? El más reciente, La amante de Gardel también trabaja como la historia de la medicina, que a lo mejor te interesa. Ok, ven, así vamos a encontrar el tema. Preguntas. Yo no veo qué hora es porque esto se quedó congelada mi pantalla, no se va a salir de ahí. Así que a menos que le dé un force quit y después va y me apaga la reunión,
Yo creo que voy a tener que salirme de la reunión con un force quit, actually. Compartir. Fin. Qué mal. Así que siguen estando ahí, ¿verdad, Fabiola? ¿Te congelaste tú también? Oh my God.